Mi nombre es Abril Gutiérrez Espinosa. El día de hoy les voy a hablar del tema comorbilidades de la obesidad, daño metabólico y su relación con la enfermedad renal. Para empezar, vale la pena recordar algunos de los resultados de la encuesta más grande de salud y nutrición realizado en México, que es la ENSANUT. De acuerdo a los datos del 2016, cerca del 72% de los adultos en México presentan sobrepeso y obesidad. Cerca del 9.4% de la población adulta en México presenta diabetes y todavía la prevalencia de hipertensión supera la prevalencia de diabetes con una prevalencia del 25% en adultos en México. Entonces, estos datos pues son muy alarmantes, sobre todo porque de acuerdo al reporte del 2012 al 2016 hubo un incremento del 1.3% del sobrepeso y la obesidad en México. Y sabemos que las consecuencias de la obesidad van a ser sobre todo de origen metabólico, encabezando la lista, pues la más frecuente, que es la diabetes, seguido de algunos tipos de cáncer, dificultades para respirar, asma, y también la presión arterial y las enfermedades cardíacas, pues son algunas de las consecuencias que vamos a encontrar en la población con obesidad. De acuerdo a algunos de los resultados de la encuesta NANES, que es la encuesta de salud más grande hecha en Estados Unidos entre 1999 y 2014, se describieron algunos factores de riesgo de enfermedad renal crónica, siendo el principal factor de riesgo la edad, mayor de 60 años. Vean cómo hay hasta 10 veces más riesgo de padecer enfermedad renal crónica. También vemos algunas de las mismas complicaciones metabólicas que mencionábamos relacionadas a la obesidad, como puede ser la diabetes, la hipertensión, y vean que el índice de masa corporal mayor de 30 también se asoció como un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica en Estados Unidos, de acuerdo a datos recientes del 2019, se estima que el 15% de los adultos estadounidenses, o sea, cerca de 37 millones de personas, tienen enfermedad renal crónica. 9 de cada 10 personas que ya tienen enfermedad renal crónica desconocen su padecimiento. Y 1 de cada 2 personas ya en una etapa final de la enfermedad renal, que todavía no llegan a una terapia de diálisis, tampoco saben que padecen la enfermedad. Entonces, por ello es muy importante la implementación de medidas preventivas para detectar oportunamente estos padecimientos. Y algo muy llamativo es que también la misma encuesta que ya mencionábamos, que es la ENSANUT, en el 2016, reportó algunas de las medidas preventivas seguidas por los pacientes diabéticos para evitar complicaciones. ¿Cuántas de estas medidas se realizaron en el último año? Y algo muy alarmante es que cerca del 50%, o sea, el 46.4% de los pacientes diabéticos refirió no haberse realizado ninguna medida preventiva en el último año. Solo el 20% refirió realizar revisión de pies, 15% medición de colesterol y triglicéridos. Y vean que una medida, una prueba muy sencilla y relativamente pues, barata para medir la aparición de proteínas en la orina, que es una característica de la enfermedad renal, pues solo el 14% refirió haberse realizado un examen general de orina o una determinación de microalbuminuria en el último año. Entonces, todo esto pues es muy llamativo y es bastante relevante pues mencionarlo porque son medidas que son más sencillas para poder detectar de forma oportuna alguna afectación de la función renal y pues la atención oportuna puede prevenir ya una progresión a una etapa más avanzada. De acuerdo a una revisión sistemática y metaanálisis que sugiere la predicción de enfermedad renal crónica en sujetos obesos, en este estudio se comparó una población con obesidad y otra población sin obesidad
y se determinó la relación que tenía con la disminución de la tasa de filtrado glomerular y la aparición de proteinuria. La obesidad se asoció con el riesgo de nueva aparición de albuminuria con un riesgo de hasta 1.5 veces más comparado con los sujetos sin obesidad. Y a medida que aumenta el índice de masa corporal o aumenta la obesidad, también incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica. Vemos en este otro estudio las categorías de índice de masa corporal en este eje, 25, 30, 35 y mayor de 40, y en este otro eje vemos el riesgo relativo, que pues va a ser mayor el riesgo de enfermedad renal crónica terminal cuando este riesgo supera el valor de 1. Vemos que en la categoría de 25 a 29, que es una categoría de sobrepeso, hay hasta 1.8 veces más riesgo de enfermedad renal crónica, comparado con aquellos con un índice de masa corporal de 35, que el riesgo ya aumenta a 6 veces más, y en aquellos pacientes ya con obesidad mórbida o un índice de masa corporal mayor de 40, vean que este riesgo incrementa hasta 7 veces más. Sabemos que la obesidad es un desequilibrio entre factores del medio ambiente y del gasto de energía. El bajo gasto de energía, que es muy frecuente en la población moderna, porque pues sabemos que pasamos mucho tiempo sentados, no hay actividad física, o transportándonos, ¿no?, en el tráfico, todo esto pues conlleva un bajo gasto. Y por otro lado tenemos un alto consumo, sobre todo por el uso de alimentos industrializados que tienen un gran aporte de grasas, de azúcares, y que pues todo esto va a contribuir también al aumento de grasa o el exceso de peso. También debemos que recordar que hay una predisposición genética. Ya también al ser latinos, pues vamos a tener esa predisposición genética a tener pues el sobrepeso, obesidad, incluso ya la aparición de diabetes. Uso de antibióticos que también se asocian a la pérdida de la integridad de la flora bacteriana. Y el fácil acceso a alimentos, sobre todo, como les mencionaba, de alimentos industrializados o alimentos pues, que se preparan de comida rápida, de alimentos pues, con mucha carga de grasa, de azúcares, pues va a facilitar este aumento de peso. Y el estado de obesidad o la obesidad en sí va a generar cambios directos sobre la función del riñón. El tener aumento de grasa en el cuerpo va a ocasionar también una dilatación o un aumento en el diámetro de la arteriola aferente, y que esto conlleva a una mayor entrada de volumen de sangre al glomérulo. Este aumento de la dilatación de la arteriola aferente puede promover la pérdida de proteínas en la orina, que pues va a ser uno de los principales factores de progresión de enfermedad renal. Y esto vean que viene desde el estilo de vida que el individuo, la persona lleva, la dieta, la actividad física, el tabaquismo, el alcoholismo, o sea, todo esto va a conllevar a la obesidad, a la aparición de diabetes e hipertensión, que esto pues va a ocasionar otros factores de riesgo para progresión de la enfermedad y pérdida de la función. Entonces sabemos que la obesidad va a asociarse con anormalidades hemodinámicas y va a promover mayor daño renal. Esto por la activación del sistema renina-angiotensina, incremento en la reabsorción tubular de sal, hiperfiltración. Y esto se va a asociar con algunos factores predisponentes, o sea, no es que en sí la obesidad directamente se asocie con estos problemas, sino que hay factores predisponentes que van a generar este daño renal, sobre todo el tipo de obesidad que el sujeto tiene. Principalmente la obesidad central o visceral es aquel tipo de obesidad que más se va a asociar con daño renal en los sujetos obesos. También hay algunos componentes del síndrome metabólico, o sea, al tener también, además de obesidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemia,
va a predisponer a daño renal. También tener ya algunas condiciones o complicaciones de la obesidad, como es la apnea del sueño, hipertensión pulmonar o hipertrofia ventricular derecha, hígado graso. Sino también, pues, considerar que probablemente muchas de esas personas con obesidad que tienen daño renal, pues, tuvieron un bajo peso al nacer o un retardo del crecimiento intrauterino, que esto, pues, lo que va a ocasionar es que va a tener esa persona un menor número de nefronas y que por ello, pues, también va a tener más riesgo de tener afectación de la función renal. El tener además reducción de la masa renal por anormalidades congénitas o simplemente por el bajo peso al nacer o el nacimiento pretérmino, pues también nos va a llevar a una reducción de la masa renal. Y, por ejemplo, la pérdida progresiva de las nefronas asociadas, por ejemplo, al envejecimiento, también van a predisponer a mayor daño renal. Entonces, todo esto, pues, también se agrega a las condiciones o a la obesidad que, pues, va a haber mayores cambios o mayores factores de riesgo para progresión de la enfermedad. ¿Y quién es el responsable de la obesidad? Pues sabemos que la obesidad es multifactorial, pero es importante mencionar que el tejido adiposo, pues es un órgano altamente activo a nivel metabólico y contiene adipocitos. Las funciones, los adipocitos, ¿sí?, o las células del tejido adiposo, pues tienen funciones esenciales para el metabolismo. ¿Por qué? Porque actúan principalmente como el almacén de triglicéridos, o sea, no es que toda la grasa sea mala, o sea, la grasa también tiene funciones importantes para el organismo. Actúa o participa también en la síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa, en la hidrólisis de triglicéridos para formar glicerol y ácidos grasos. Y también estos adipocitos secretan adipocinas. Las principales, leptina, que sabemos que tiene un papel muy importante en la regulación del apetito, adiponectina y el factor de necrosis tubular alfa. Específicamente voy a mencionar la adiponectina porque resulta que esta adiponectina, pues además de que se sintetiza en el adipocito, es un agente, un potente antiinflamatorio, por eso es la importancia también de la adiponectina, y es por eso que la grasa también, pues, es importante y es esencial. La adiponectina, además de que es un agente antiinflamatorio, va a aumentar la oxidación de ácidos grasos por aumento de la AMPK, incrementa la sensibilidad de la insulina y está descrito ya que los sujetos obesos, pero también los pacientes diabéticos, tienen niveles bajos de adiponectina. Entonces, estos mecanismos antiinflamatorios o de oxidación de ácidos grasos, pues también van a estar disminuidas en los pacientes con obesidad. Esta disminución de la adiponectina, dijimos que pues va a tener una menor expresión o activación de la AMPK, aumento de inflamación principalmente a nivel de los podocitos. Hay un aumento de la señalización de las células mesangiales por esta respuesta inflamatoria, va a haber fibrosis y la pues, causa de daño renal más descritas, que es la glomerulosclerosis. Y esta glomerulopatía asociada a la obesidad, en el 100% de los casos presenta glomerulomegalia, es decir, aumento del tamaño de los glomérulos. En el 100% de los casos de pacientes con obesidad se ha visto este cambio histopatológico. Glomerulosclerosis focal y segmentaria en 80% de los casos, y hay un aumento también de la matriz mesangial y celularidad en el 45% de los casos. Esto simplemente mencionando la obesidad como pues causa de glomerulopatía. Les mencionaba también que no es que
la obesidad general va a ocasionar este riesgo. Principalmente la obesidad central o visceral es el tipo de obesidad que más se asocia sobre todo con presencia de microalbuminuria, que es lo que vemos en este estudio. La distribución de grasa a nivel central se relacionó con una alteración de la función renal, incluso en sujetos delgados. O sea, aunque esté delgado, pero el tener obesidad central, vean que estos son los delgados. La obesidad central se asoció hasta 1.4 veces, tuvo hasta 1.4 veces más riesgo de presentar microalbuminuria. En aquellos sujetos con sobrepeso, 2.6 veces más, y en los sujetos con obesidad, pero aparte de obesidad central, pues tenían hasta 4.5 veces más riesgo de aparición de microalbuminuria. Entonces, mientras que el exceso de grasa corporal es un fuerte factor de riesgo para el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica, algunos estudios, pero no todos, sugieren que la obesidad se asocia con resultados favorables ya cuando se adquiere la enfermedad renal, particularmente en aquellos pacientes que están recibiendo hemodiálisis o ya en la terapia sustitutiva. Es una población en donde se ha visto lo contrario a la población general, que la obesidad puede actuar incluso como un protector para esta población en específico. Entonces, no es que la obesidad siempre vaya a ser igual de mala en todos los casos de enfermedad renal crónica. Aquí vemos esta paradoja de la obesidad asociada al índice de masa corporal y mortalidad en hombres con enfermedad renal crónica que todavía no están en diálisis. Vemos en esta tabla la distribución de eventos o desenlaces relacionados a la categoría de índice de masa corporal. Y en el que nos vamos a centrar ahorita es en el riesgo o la tasa de mortalidad. Los valores que les muestro en la tabla, primero en la primera fila vemos la categoría de índice de masa corporal y ya esta tasa de mortalidad la van a estar, este número representa el número de eventos por cada 1000 pacientes por año, es decir, aquellos pacientes o personas con índice de masa corporal de menos de 22, o sea que estaban con bajo peso, ¿sí? Y ya con enfermedad renal crónica sin diálisis, la tasa de mortalidad fue de 255 eventos por cada 1000 pacientes por año, ¿sí? Vean que conforme va aumentando el IMC 22 a 28, este número de eventos disminuye a 148, después a 99.6, y en aquellos pacientes con obesidad grado 2 o un índice de masa corporal mayor a 36.7 kilogramos sobre metro cuadrado, los eventos o el número de eventos solo fueron de 64.8 por cada 1000 pacientes por año. Esto, bueno, es uno de los estudios que confirma que la obesidad se asoció como un protector para los pacientes con enfermedad renal crónica y, bueno, este resultado fue estadísticamente significativo. Eso con pacientes que todavía no ingresan a una terapia de sustitución. ¿Qué pasa en los pacientes con hemodiálisis? En los pacientes con hemodiálisis, vemos aquí en este gráfico, en el eje de las Y, el riesgo relativo de muerte, ¿sí? Mientras este riesgo es mayor a 1, pues el riesgo aumenta. Y en este eje vemos las categorías de índice de masa corporal. Vemos dos líneas, la azul que representa la población general, o sea, todos nosotros, y la roja que representa a la población en hemodiálisis. Entonces vemos en la población general un índice de masa corporal mayor a 25. Vean que el riesgo relativo de muerte incrementa conforme la categoría de índice de masa corporal también incrementa. Mientras que en la población en hemodiálisis vemos que el índice de masa corporal menor a 25 fue el que más aumentó este riesgo de muerte comparado con el índice de masa corporal mayor a 25 que pues tiene un riesgo relativo menor a 1, es decir, también fue un factor protector. Entonces,
esta habilidad que tiene nuestro cuerpo de almacenar energía en forma de grasa, pues es una función vital, esencial para nuestra vida, y esta también determina nuestra capacidad de sobrevivir al hambre, ya que depende directamente de la cantidad de grasa almacenada. No es que los pacientes en hemodiálisis pues estén en ayuno, digámoslo, pero sabemos que la hemodiálisis es un tratamiento sumamente pues desgastante, catabólico, lo podemos decir, y por ello el almacén de grasa pues es importante conservarlo específicamente en esta población. Vemos, de hecho, en este estudio la comparación de la supervivencia relacionada a la categoría de índice de masa corporal. Del lado izquierdo tenemos a la población con hemodiálisis y del lado derecho tenemos a la población en diálisis peritoneal. Vemos que los pacientes en hemodiálisis, en esta línea, bueno, vemos el índice de masa corporal menor de 30 y mayor de 30 años en diálisis. Entonces, conforme pasó el tiempo en diálisis, aquellos pacientes con índice de masa corporal tuvieron una menor supervivencia comparado con aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor de 30. A diferencia de la población en diálisis peritoneal, que la población en diálisis peritoneal, recordemos que son pacientes que están expuestos a solución con dextrosa, y esta dextrosa va pues, a estar aportando, bueno, va a estar generando lipogénesis, aumento de la grasa corporal, y que esta, pues más que ayudarle al paciente, puede también asociarse con pues riesgos sobre todo de origen cardiovascular. Entonces, si se fija en la línea en los pacientes o en la población en diálisis peritoneal, pues está casi igual, o sea, no es que los pacientes con índice de masa corporal mayor a 30 vayan a tener una mayor sobrevida en diálisis peritoneal, no se comporta de la misma manera que en la población en hemodiálisis. Y por otro lado, los pacientes con trasplante vuelven también digamos que se revierte esta paradoja de la obesidad nuevamente una vez que se trasplantan, o sea, puede estar en hemodiálisis, y decíamos que el IMC se va a asociar con el índice de masa corporal abajo de 25, con mayor riesgo de mortalidad. Aquí vemos nuevamente lo contrario, se revierte ese efecto, y en la población con trasplante la mortalidad también incrementa cuando hay obesidad o índice de masa corporal mayor de 30. También es para mortalidad, casi el mismo comportamiento tiene que, por ejemplo, la diabetes o la alta presión. Y para pérdida del injerto, también la obesidad se asoció como un factor de riesgo. Entonces, es algo complejo por esta misma controversia pues, en las recomendaciones sobre la categoría de índice de masa corporal en la población con enfermedad renal crónica. Pues todavía es muy controversial el manejo. Les quiero presentar un algoritmo que recomiendan algunos expertos en esta área. Es un algoritmo, digo, del 2013, pero me gusta porque nos dan algunas sugerencias sobre las intervenciones que tendríamos que hacer a nivel nutricional para específicamente esta población. Entonces, en todos los pacientes con obesidad y enfermedad renal crónica es recomendable hacer una evaluación nutricional periódica que incluya la valoración del peso, índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Para eso es necesario incluir también algunos otros herramientas de evaluación de la composición corporal. Podemos hacer uso de mediciones antropométricas, del uso de bioimpedancia. Y una vez que evaluamos el estado nutricional, pues tenemos como pues, realmente a toda nuestra población que vemos a nivel general, pues es necesario implementar medidas preventivas, sobre todo para la obesidad. Para esto pues, se recomienda tener no solo la evaluación, sino aparte una consulta, una intervención nutricional para realizar una optimización de nutrientes, sobre todo la proporción de nutrientes, que es lo que pues, muchas veces está más alterado en la población.
evitar un alto consumo calórico, alimentos de alto índice glicémico, ajustar alimentación de acuerdo al tipo de diálisis. Como ya mencionábamos, la diálisis peritoneal pues aporta glucosa, entonces tenemos que contemplarlo también en el cálculo. Hay que cuidar o manejar las comorbilidades como la diabetes, la depresión, apnea obstructiva del sueño. Alentar el incremento en la actividad física, podemos sugerir hasta 30 minutos o más, caminar 5 veces por semana, que son las recomendaciones, pues, sobre todo de la Asociación Americana del Corazón. Dentro de nuestras recomendaciones nutricionales generales y las medidas preventivas y de cuidado, pues hay un cuidado particular que tenemos que recomendar, que es el cuidar, el restringir o bajar el consumo de refrescos, porque los refrescos están también relacionados con hiperuricemia, que es un factor de progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, el simple hecho de nosotros limitar el consumo de refresco en el paciente, pues también puede ser una estrategia, además de controlar el aporte de azúcares y el manejo de la obesidad, pues también evitar este tipo de condiciones que también van a favorecer más daño renal. Vemos entonces en este estudio el consumo de soda lo estratificaron en 3, que fue aquellos pacientes que consumieron menos de un refresco, por día, más de un refresco por día, menos de un refresco por día, 1 al día o más de 1 al día. Aquí me voy a ir directamente a mostrarles que tanto el consumo de calorías como el consumo de sodio fue mayor en aquellos pacientes que tuvieron más de un refresco por día, comparado con aquellos que tuvieron un consumo de menos de un refresco por día. Y ya ajustado a aquellos pacientes que tuvieron hiperuricemia o elevación de ácido úrico, aquí, bueno, se estratificó el nivel de ácido úrico sérico y acá, bueno, solamente hablamos de presencia o ausencia de hiperuricemia. Aquellos que tuvieron presente tuvieron presente la elevación de ácido úrico, vemos que fue más frecuente en aquellos que tuvieron tuvieron un consumo de más de un refresco por día, fue más la prevalencia de hiperuricemia. Además, en el consumo, en la elevación de ácido úrico a más de 7 miligramos por decilitro, fue más frecuente en aquellos con un consumo de refresco de más de un refresco al día. Y también, pues eso mismo se reportó en aquellos que tuvieron un ácido úrico con valor mayor a 8 o incluso con valores superiores a 9. Fue más frecuente en aquellos que refirieron tener un consumo de refresco de más de un refresco por día. Además de estas medidas preventivas para el manejo de la obesidad, va a haber indicaciones específicas para el control de peso. ¿En quiénes vamos a indicar de forma más específica el control de peso? Bueno, en aquellos pacientes que obtengan una ganancia mayor del 5% de peso ideal en los 3 a 6 meses de manejo, de intervención. O aquellos pacientes que reporten ya un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, aquellos pacientes que tengan actividad física limitada y estilo de vida sedentario, cuando la circunferencia de cintura supere los 90 centímetros en hombre u 85 centímetros en mujeres, y reporten también un índice de conicidad mayor de 1.25 en hombres y más de 0.83 en mujeres. ¿Qué estrategias se pueden implementar para la pérdida de peso? Bueno, la principal va a ser la intervención nutricional, que estos autores sugieren que podemos llegar incluso a considerar disminuir el aporte calórico a menos de 900 kilocalorías por día. Claro, esto no es una recomendación general para todos, pueden ser recomendaciones muy específicas para aquellos pacientes que pues ya una vez que se hace un balance adecuado, un ajuste de calorías adecuado para la edad, la estatura, etcétera, y no vemos cambios
no vemos cambios en el peso, o ya estamos teniendo estos criterios, ¿no? De que está aumentando de peso o sigue con un IMC arriba de 35, pues podría ser en algunos pacientes una consideración. Realizar actividad física y ejercicio. Implementar cambios en el contenido de alimentos consumidos, recomendar granos enteros, frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa, carbohidratos con índice glicémico bajo. También podemos hacer uso de este tipo de alimentos porque si estamos hablando de que son ya una población con obesidad, pero además de padecer obesidad, presentan enfermedad renal o un deterioro de la función renal, es importante pues no hacer uso de dietas hiperproteicas, que es un manejo muy común en esta población o muy frecuente que se recomienda en este tipo de manejos nutricionales para lograr una pérdida de peso. En general, para personas que ya tienen deterioro de la función renal, pues es recomendable mejor hacer recomendaciones específicas sobre alimentos. Sobre todo podemos hacer uso de alimentos pues con bajo aporte de sodio, bajo aporte de grasas saturadas, recomendar sobre todo el uso de carbohidratos complejos, evitar carbohidratos simples como es el azúcar, panes refinados, el arroz, la miel, etc. Por ejemplo, también específicamente en el control de las proteínas, pues sí vamos a tener un cierto control de las proteínas para prevenir mayor progresión de la enfermedad, pero podemos hacer uso de proteínas con menor aporte de grasa, sobre todo, como pueden ser las claras de huevo, lácteos bajos en grasa, pollo, pescado, a diferencia sobre todo de productos derivados del animal, carnes o embutidos. Y la modificación de la dieta debe de ser una parte integral de la atención del paciente con obesidad y enfermedad renal crónica. Hay cinco puntos pues, esenciales aquí. Realizar un monitoreo adecuado del estado nutricional mediante pues, todas las herramientas que podamos tener para evaluación del estado nutricio. Evaluación de la dieta, evaluar también cómo está tanto el consumo calórico como la relación o distribución entre macronutrientes, revisar también o basarme en los parámetros bioquímicos del paciente, en su estado nutricional y la composición corporal. Crear un plan de alimentación individualizado que cumpla con pautas clínicas y tenga efectos favorables sobre afecciones relacionadas con la obesidad. O sea, tenemos que, aparte de considerar la obesidad, la enfermedad renal crónica, pues también considerar la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes. Realizar una atención cuidadosa a la elección de alimentos, el tamaño de las porciones. Podemos usar modelos de alimentos también para mostrarle el tamaño recomendado de los platillos y los métodos de preparación que se recomiendan utilizar. También hay que recomendar el ajuste de la ingesta total de energía para promover pérdida de peso y mantener un estado nutricional adecuado. Quizá no es necesario hablar de reducir, sino optimizar o ajustar realmente a los requerimientos del paciente. Y modificar la dieta a medida que cambia el estado nutricional del paciente y progresa la enfermedad renal crónica. Recuerden que el perfil nutricional del paciente muchas veces depende de la tasa de filtrado glomerular, siendo más frecuente en aquellos pacientes con tasas de filtrado ya más bajitas, quizá menos de 30, pues es una población con más riesgo de desnutrición o desgaste energético proteico, y que por ello pues tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la obesidad, porque como ya veíamos, no es recomendable buscar una pérdida de peso ya en esas etapas, porque la obesidad, más que asociarse como un factor de riesgo, va a asociarse como un factor protector de la enfermedad. Para el manejo conservador de la enfermedad renal crónica y la cardioprotección, que es esencial porque sabemos que es la principal causa de muerte en la población general y en la población con enfermedad renal
crónica, pues a nivel global se han recomendado las dietas bajas en dietas vegetarianas o basadas en plantas, y que estas se han asociado pues con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué necesitamos las dietas vegetarianas? Pues porque en la enfermedad renal crónica específicamente las dietas bajas en proteína, que bueno, las dietas vegetarianas, su característica es que van a ser sobre todo bajas en proteína de origen animal. Este tipo de dietas pues ha mostrado tener una menor mortalidad en la población con enfermedad renal crónica versus una dieta rica en proteína, que eso es parecida a una dieta de tipo occidental, que es lo que pues a nivel mundial prácticamente se está llevando, más aquí en México. Entonces, ya realizando la evaluación de los parámetros de composición corporal, estas medidas preventivas para el control de peso, si hay una mejoría o estabilización del peso corporal, la meta sería mantener el peso entre 3 al 5% de la meta, mantener un consumo calórico adecuado, continuar con el incremento de la actividad física y reducir la ingesta de sodio también sería una meta. Si no hay mejoría o realmente hay empeoramiento de la situación, se debe de buscar una terapia intensificada. Esto ya debe de hacerse siempre de la mano de un equipo de expertos con médicos que puedan también hacer este tipo de terapia intensificada, ya sea con intervenciones farmacológicas, también la cirugía bariátrica puede considerarse, y las terapias conjuntas con el uso, por ejemplo, de YECA, de ARA2, restricción de sodio, dietas cardioamigables, que hablábamos de la dieta vegetariana, y ejercicios de resistencia a tolerancia. Uno de los estudios que evaluó el efecto de la cirugía bariátrica sobre el cambio de la función renal en sujetos obesos fueron sujetos obesos que utilizaron como intervención quirúrgica el uso de manga gástrica. Aquí vemos en esta columna los sujetos obesos antes de la cirugía, sujetos obesos después de la cirugía, y aquí tenemos una serie de controles, es decir, pacientes que fueron de la misma edad, similares a la población obesa, pero con un índice de masa corporal saludable, ¿no? De 25, no obesos. Entonces, ¿qué encontramos en este estudio? Vean, este segundo renglón es la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular, como pueden ver en los sujetos obesos, fue de 145 el promedio de la tasa de filtrado glomerular, y vemos que los sujetos sanos tuvieron una tasa de filtrado glomerular de 90, ¿no? Que sería lo ideal. Aquí esta tasa de filtrado pues es lo que bien conocemos como un estado de hiperfiltración, que eso es lo que normalmente pues encontramos en los pacientes con obesidad. Y después vemos el flujo plasmático renal. Vemos que en los sujetos obesos fue de 803 mililitros minuto, a diferencia de los controles. Ven que el flujo plasmático renal fue de 610 en las personas con IMC ideal. Y la fracción de filtración también fue de 0.178 en los sujetos obesos, 0.149 en los sujetos con IMC saludable. ¿Y qué cambios vemos? Pues realmente hay una disminución en los tres valores después de la cirugía de manga. Vemos que la tasa de filtrado de 145 baja a 110, de 803 el flujo plasmático renal baja a 698, ya más cercano aquí a las cifras de los sujetos con índice de masa corporal más saludable, y la fracción de filtración también disminuye de 178 a 158, siendo únicamente el flujo plasmático renal, bueno, también la tasa fueron estadísticamente significativas. Por último, además de estas intervenciones quirúrgicas, pues también se han estudiado algunos medicamentos para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, ninguno ha sido aprobado todavía en adultos con enfermedad renal crónica. Uno de los medicamentos utilizados para el control de peso, que es el Orlistat, probablemente podría llegar a utilizarse, ya que bloquea aproximadamente el 30% de la absorción gastrointestinal de triglicéridos.
Sin embargo, hay un caso reportado de que el Orlistat se asoció con lesión renal aguda debido a oxalosis en un adulto con enfermedad renal crónica. Por eso es que todavía pues, es controversial. La sibutramina definitivamente no se recomienda su uso porque es un anorexogénico asociado con hipertensión arterial primaria y está también con enfermedad cardíaca valvular. Entonces, pues definitivamente sibutramina no. Dietilpropión es cuestionable, es un anorexogénico asociado con hipertensión arterial primaria, enfermedad cardíaca valvular, entonces pues se tiene que evitar en pacientes con aterosclerosis e hipertensión severa. También la fluoxetina y sertralina, su uso sigue siendo cuestionable porque al ser inhibidor de la serotonina, para lograr una pérdida de peso en pacientes con enfermedad renal crónica, pues se requiere una alta dosis, entonces pues eso es lo que parece no ser seguro en esta población. Y rimonabant requiere dieta restringida en calorías, entonces pues ahí también sería algo cuestionable en los pacientes con enfermedad renal crónica. Como conclusiones, los sujetos con obesidad tienen hasta 1.28 veces más riesgo de disminuir su tasa de filtrado glomerular y hasta 1.36 veces más riesgo de aparición de albuminuria comparado con sujetos con peso normal. En sujetos con obesidad mórbida hay hasta 7 veces más riesgo de enfermedad renal crónica versus sujetos con peso adecuado. En pacientes con hemodiálisis, un índice de masa corporal mayor de 25 parece ser un factor protector de mortalidad, mientras que los pacientes con trasplante, la obesidad se asoció con un factor de riesgo de mortalidad y de rechazo del injerto. Todavía, hasta la fecha, se necesitan más estudios para determinar la seguridad y eficacia de las intervenciones de pérdida de peso, específicamente algunas de las que mencionamos, que son medidas farmacológicas, quirúrgicas y físicas, sobre el desarrollo y la progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, para terminar, quiero dejarles este pequeño mensaje de Hipócrates: haz de tu alimentación tu mejor medicina. Muchas gracias.